Buenas tardes, apreciados antividentes. Reciban un cordial saludo de parte de Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, del Padre Luis Alberto, nuestro director de la Comisión de Educación Religiosa Escolar. Muy complacidos de estar nuevamente en esta tarde hablando, dialogando, participando de un gran documento que ha emitido el Papa Francisco el año pasado, la encíclica Fratelli Tutti. Hemos venido tratando de saborearla, tratando de dilucidar algunos argumentos que nos han enseñado y nos vienen enseñando el amor fraterno, el gran amor que todos debemos estar impartiendo, del cual debemos estar participando. Y en esta encíclica, cuya introducción estamos analizando en estos momentos, ya el programa pasado iniciábamos con estos elementos importantísimos que el Papa Francisco toma de todos los ejemplos que el Padre San Francisco de Asís nos ha dejado como legado de ese gran amor que sintió por nuestro Señor Jesucristo. Una gran enseñanza que de verdad hoy queremos continuar dialogando y que queremos continuar adentrándonos en los postulados que el Papa Francisco retoma para enseñarnos sobre el amor fraterno. Conocemos que San Francisco, quien sentía una admiración enorme por toda la naturaleza, pues no menos por los seres humanos, siempre promovió el amor fraterno, Fratelli Tutti, el amor fraterno para todos. Hoy nos acompañan las compañeras Glorita, la compañera Rosalba y la compañera Lilia, quienes estarán hablando de cada uno de estos argumentos y de estos elementos que retoma el Papa Francisco sobre la base de toda la vida de San Francisco de Asís. Entonces yo les cedo la palabra para que continúen ellas hablando en relación con ese amor fraterno que San Francisco nos deja como un argumento, como un elemento básico en la convivencia y las mejores relaciones entre todos. Lilita, claro que tienes sí, la palabra. Noviecita. Entonces vamos a leer aquí, dice: hay un episodio de su vida que nos muestra su corazón sin confines, capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión. Es su visita al sultán Malik el-Kamil en Egipto, que significó para él un gran esfuerzo debido a su pobreza, a los pocos recursos que tenía, a la distancia y a las diferencias del idioma, cultura y religión. Analizando esta parte, el Papa Francisco nos dice ese corazón grande que tenía San Francisco de Asís y ese corazón grande que él tenía y no hacía ninguna distinción de raza, ni de religión, ni absolutamente de nada. Era sus acciones, su actuar con los demás. En una segunda parte nos dice: este viaje en aquel momento histórico marcado por las cruzadas mostraba aún más la grandeza del amor tan amplio que quería vivir, deseoso de abrazar a todos. La fidelidad a su Señor era proporcional a su amor, a los hermanos y a las hermanas. Qué lindo esa parte donde nos habla de ese gran amor. Pero bueno, yo quisiera que Glorita nos hablara un poquito de las cruzadas para que nuestros públicos nos pudieran escucharte. Glorita. A ver, las cruzadas fue un movimiento eminentemente cristiano. Los musulmanes, recordamos que se habían tomado todos los sitios donde había estado nuestro Señor Jesucristo. En aras de recuperar esos sitios, grandes personajes de la historia, recordamos especialmente a Ricardo Corazón de León, quienes se unieron
para ir a rescatar esos sitios. Pero las cruzadas han sido fuertemente criticadas. El recuperar esos sitios hizo que pues existieran muchos muertos, no solamente musulmanes, sino también cristianos. Entonces encontramos que sí fueron rescatados esos sitios, pero con mucha sangre también. Entonces continuamos haciendo lectura. Sin desconocer las dificultades y peligros, San Francisco fue al encuentro del sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos, que sin negar su identidad cuando fueran entre sarracenos y otros infieles, no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humanidad criatura por Dios. Entonces, un pacifista, un corazón grandísimo, era San Francisco. Hablaba de que no hubiesen disputas. Y la última que les voy a leer dice, en aquel contexto era un pedido extraordinario. Nos impresiona que 800 años atrás Francisco invitara a evitar toda forma de agresión o contienda y también a vivir un humilde y fraterno sometimiento, incluso ante quienes no compartían su fe. Entonces, pienso que San Francisco de Asís fue como eso, ese ser humano que ponía lo que quería Jesús, ¿sí? No discriminar a nadie, perdonar, ayudar. Yo creo que es muy, muy hermoso ese personaje que escoge nuestro Papa Francisco, ¿no? Realmente con unos dones grandísimos. Rosalba. Ahí en ese puntico, porque debemos en nuestras aulas de clase y en todo momento tener en cuenta que uno de los principales factores de la violencia es precisamente la discriminación por género, por estrato social, por ideologías políticas. Y en nuestros pénsul académico siempre se habla de la Cátedra de la Paz. Entonces, ¿qué mejor que tomar a Francisco de Asís, a San Francisco? Y qué mejor que retomar también estos argumentos que nos dan en esta encíclica el Papa Francisco para demostrar que no son solamente palabras lo que se tiene que decir, no son solamente contenidos, sino son ejemplos de vida. ¿Qué mejor ejemplo de vida que San Francisco de Asís, quien no se ponía, no se entrometía en discusiones, sino que él con su ejemplo de vida, ¿qué más argumento que su propio ejemplo de vida? A todos hermanos, hermanas, hacía silencio, bajaba la cabeza, callaba, y son elementos que debemos tener como fundamento para, por ejemplo, esa Cátedra de la Paz. ¿Qué opinan? Muy bien, no, Cátedra de la Paz, en nuestras clases de religión, hasta en nuestras clases de ética, ese testimonio de vida que tú estás diciendo, ¿no? Que podamos aprender, porque es que, digamos, el problema de ahora es nuestro ego, ¿no? Entonces es mi pensamiento, yo te impongo mis ideas, te impongo mi forma de pensar, y eso no es, ¿no? Entonces ojalá aprendiéramos, de verdad que hermoso cuando uno lee esto, dice, era un ser humano demasiado espiritual y bueno, continúa por favor. Bueno, otro aspecto de San Francisco, es que él no hacía la guerra dialéctica imponiendo su doctrina, lo que él pensaba, sino que comunicaba el amor de Dios. Además decía que si Dios es amor, el que permanece en el amor, permanece en Dios. Por eso las personas que hacen obras de caridad y que de pronto no están diciendo que soy de determinada religión, pues ya están permaneciendo en Dios, porque Dios es amor. De este modo fue un padre fecundo. ¿Cómo así? ¿Por qué Francisco fue un padre fecundo? Qué pena. Porque daba amor con la manera como trataba a las personas. No imponía para nada sus ideas,
sino que despertó una sociedad fraterna, donde todos somos hermanos, y yo lo aclaraba en estos días con los alumnos, no simplemente hermanos, fraternidad no es simplemente ser hermanos, sino unos hermanos amorosos. Solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. Y realmente Francisco fue un padre, porque no impuso para nada sus ideas, sino que engrandeció a cada ser humano, así como valoró la naturaleza, así como valoró los animales, pues así a cada ser humano que se acercaba a él lo fue enriqueciendo. Otro aspecto que también tuvo en cuenta nuestro Papa para enriquecer esta encíclica de parte de las enseñanzas que hizo San Francisco de Asís, es que en esa época de Francisco de Asís, pues ya se veían esas época feudal donde los más ricos tenían sus ciudades y podían amurallarlas, y los pobres pues estaban a las orillas, y hoy lo vemos también, como los barrios donde están los estratos 5, 6 y más, que ya se dan en nuestro país, pues los tienen amurallados, y vimos como un alcalde de Bogotá, Antanas Mocus, quiso derrumbar esas murallas, esos que nos separan. Para Francisco de Asís, el tratar a esas personas que vivían a los alrededores de esas murallas, que eran los más desfavorecidos, pues fue una gran alegría. Se sentía pleno sirviéndole a estas personas, compartiendo con estas personas, porque como hemos dicho, él lo importante era transmitir el amor. Exactamente, pues vamos a un pequeño corte de comerciales y continuaremos enseguida con este hermoso tema. Mensajes de interés. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza Tunja ahora la ve. La felicidad Tunja ahora la ve. La evolución Tunja ahora la ve. La sostenibilidad Tunja ahora la ve. Veolia ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. En Urbacer construimos ambientes limpios, saludables y sostenibles a través de servicios integrales en tratamiento y disposición de residuos municipales, limpieza de vías y zonas verdes públicas, diseño, construcción y operación de procesos y servicios para empresas e industrias, recolección, transporte y disposición final de residuos especiales, industriales y RCD. Gestión y aprovechamiento de residuos y operación de rellenos sanitarios. Administración y manejo de acueductos y alcantarillados. Más información en www.urbacer.co. Hoy transformamos el mañana. Vigilado Superservicios. Es misión del sacerdote aplicar en las almas los frutos de la redención. Así lo determinó Jesucristo al constituirlo su representante en la tierra. Por tanto, el apostolado del sacerdote como el del maestro debe ser universal. Esto es, comprender a todas las almas.
Esperamos disfrutar de fiestas y celebraciones como Halloween, Navidad, Año Nuevo y todas las que nuestro país prepara para nosotros. Si tienes entre 12 y 25 años, acude a un punto de vacunación. Volvimos a los colegios y a la U a disfrutar de los espacios para echar cuento y reír. Volvimos a salir a jugar y a bailar, a salir a comer, al cine, de compras y a visitar a quienes amamos. Volvimos a todo esto porque nuestros abuelos y padres se vacunaron. Ahora es nuestro turno. Recupera el ritmo de tu vida. Vacúnate. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Todo nuestro personal está contratado con matrícula profesional CONTE. Tener matrícula profesional abre puertas. Sea legal. Contrate técnicos electricistas con matrícula profesional CONTE. Denuncia irregularidades. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Es con hechos que le cumplimos a Colombia con el golpe más fuerte al narcotráfico de los últimos años. Con la captura del máximo cabecilla del Clan del Golfo, alias Otoniel, nuestras fuerzas militares y la Policía de Colombia en la Operación Osiris detuvieron los abusos de uno de los criminales más temidos del mundo. Gobierno de Colombia. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Para quienes apenas se conectan, les comentamos que estamos hablando de la introducción de un maravilloso documento que nos ha dejado el Papa Francisco, Fratelli Tutti. Ya las compañeras hablaban sobre algunos argumentos que él daba con base en la vida de San Francisco. Ahora Glorita nos hablará de otros elementos de la vida de este gran santo. A ver, lo que yo les voy a hablar es acerca de comentarios que hace el Papa después de lo que han dicho las compañeras. Él dice: las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre en mis preocupaciones. Durante los últimos años me he referido a ellas reiteradas veces y en diversos lugares. Quise recoger en esta encíclica muchas de esas intervenciones, situándolas en un contexto más amplio de reflexión. El Papa, en su real saber y entender, y viviendo el momento que vive, él obviamente está hablando, ya no es para únicamente un continente, ya él no habla para Europa, ya no habla únicamente para los cristianos, para los católicos, con toda la situación que estamos viviendo, la universalidad en que se desarrolla la humanidad. Él está haciendo todas estas reflexiones para un mundo entero que lo ve, lo escucha, y para algunos que también obviamente lo critican. Entonces, él nos dice que en esta encíclica, él en varias ocasiones mira las diferentes situaciones y su interés va más allá. Él está buscando la fraternidad y la amistad entre todas las naciones, entre todas las personas, sin tener en cuenta, como ya lo explicaban, razones de raza, de sexo, de ideología. Además, en la relación de la Laudo Si, una encíclica que sacó antes, tuve una fuente de inspiración en mi hermano Bartolomé. Bartolomé es un patriarca ortodoxo que propuso con mucha fuerza el cuidado de la creación, y especialmente en ese caso, él se sintió muy estimulado por el gran imán Ahmad al-Tayed, con quien se encontró en Abu Dhabi, para recordar que Dios ha creado a todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos.
esta afirmación es una afirmación pues muy de la época, muy que debería vivirse. Sin embargo, deberíamos pensar y reflexionar en ella porque hemos sido llamados a convivir como hermanos, pero en la propia casa nos estaremos llevando esta idea. Convivimos como hermanos en nuestro quehacer, en nuestra casa, en nuestras labores diferentes. ¿Su merced iba a decir algo? Recordaba en estos momentos que el Papa Francisco, en su preocupación por dejar ese mandamiento y hacer crecer el mandamiento del amor, nos llama a través de San Francisco de Asís y a través de estas dos grandes encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti, nos llama a que vivamos esa hermandad sin fronteras, a que vivamos esa hermandad sin miramientos, a que hagamos una entrega de lo que nosotros somos como parte de la creación divina. Y eso es lo que demuestra también el Papa Francisco cuando se reúne con otras personalidades de otras iglesias para conversar sobre la misma temática y llegar a un acuerdo común por el cuidado del ser humano y de la casa común. Continuemos con lo que piensa el Papa. Él dice: no se trató de un mero acto diplomático, sino de una reflexión hecha en diálogo y de un compromiso conjunto. Esta encíclica recoge y desarrolla grandes temas planteados en aquel documento que firmamos juntos. Recordamos el Laudato Si. También acogí aquí con mi propio lenguaje numerosas cartas y documentos con reflexiones que recibí de tantas personas y grupos en todo el mundo. Él nos hace ver que toda su recopilación de documentos, todas las insinuaciones que seguramente le hicieron muchas personas desde diferentes partes del mundo, lo motivaron a que sacara esta encíclica. De todas formas, esta encíclica nos hace ver la importancia que en este momento tenemos con el fin de la fraternidad, no solamente entre nosotros, sino con todos los seres humanos. Bueno, Glorita, yo sigo con el siguiente párrafo que me parece que también pues está diciéndonos el Papa cómo se inspira, ¿no? Cómo se inspira, y dice: las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos. Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Entonces es una invitación, dice él, que su encíclica a la acción, a cambiar, ¿no? Porque pues realmente como vamos, no vamos, digamos que muy bien, ¿no? Entonces nos falta mucho de esa solidaridad, de ese amor al otro, al hermano, al prójimo, al que tengo al lado, ¿no? Entonces es una invitación a eso, a no estar como tan encerrados en nosotros mismos, sino qué hacemos por el otro, porque pues si llegamos a esa conclusión, compañeras, yo pienso que eso fue lo que más nos dejó Jesús, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, digamos que aquí se materializa y lo que nos está diciendo el Papa: ¿cómo estamos amando al prójimo? ¿Y el prójimo quién es? El prójimo es el que nos necesita en un momento determinado, ¿sí? No es solo es el próximo, el que está ahí, el que necesita de pronto hasta un abrazo, que lo escuche. Ese es el prójimo, ¿no? Que todos estamos sedientos de amor, y en toda época, en todo lugar, de todas las edades. No podemos decir que los niños son los que necesitan amor, no podemos decir que los ancianos, sino todos. Nosotras necesitamos sentir afecto, sentir amor. Entonces eso es vigente, no es algo que lo podemos guardar.
Bueno, aquí también decíamos que el año pasado escribió el Papa esta encíclica. Él cuenta que estaba escribiéndola cuando llegó la pandemia y pues dice cómo con la pandemia se descubrió que hay mucha fragmentación y a pesar de estar hiperconectados, pues vimos grandes falencias. La principal falencia es que el servicio de salud en muchísimos países, por no decir en todo el mundo, está muy mal. El servicio educativo, cómo los ricos pudieron conectarse, los pobres no. Nosotras como docentes lo vivimos. No hallábamos cómo recibir los trabajos de los estudiantes, ni los estudiantes cómo hacer. Y ahí seguimos otras falencias que se evidenciaron. Sí, lo que dice Rosalvita, ¿no? Ahí se vio exactamente las clases sociales. Y los más frágiles, los más necesitados, fueron los que, pues, realmente en la pandemia, los que más tuvieron ese sufrimiento, esa carencia, ¿no? Perdón, y pensar que aún siguen esos problemas, esas carencias, esas falencias, no se han resuelto. El hecho de que haya como avanzado un poco la cuestión de la pandemia ha mostrado que las cosas no han cambiado. En muchos sitios los estudiantes ni siquiera pueden acceder al internet y los problemas de salud continúan. No, se creía que con esta pandemia el corazón del hombre iba a cambiar. Ablandar. Muchos decían no, eso no, porque la dureza de nosotros es tremenda. Como lo dije antes, todos queremos recibir amor, pero para darlo nos cuesta. Exactamente. Esta es la expresión de la sociedad que estamos viviendo y de la época histórica que estamos también viviendo. Por tal razón, queremos continuar y terminaremos la introducción en el próximo encuentro para dar unas primeras lecciones de lo que continúa en la encíclica, que de verdad que es un documento extraordinario que nos permite analizar cuáles son las fallas del ser humano. Yo cierro diciendo que efectivamente, como dice el Papa Francisco, nadie puede pelear la vida aisladamente y tenemos que unirnos, y la mejor arma para pelear la vida con todas las dificultades que descubrimos en esta pandemia y con todas las situaciones que seguimos viviendo, la mejor arma es el arma del amor. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa. Muchísimas gracias a todas las personas, los técnicos que nos acompañaron, y esperamos volvernos a encontrar en la próxima semana. Muy buena tarde.